Bueno, Mara, gracias por atendernos. Gracias Sobre a todo con vosotros, este a ti. libro tan valiente. Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Qué pasó el 16 de septiembre de 2013? El 16 de septiembre de 2013 recibo una llamada de un amigo de mi hermana pidiéndome que fuera a su casa porque había sucedido algo muy grave. Yo sabía que tenía que haber sido algo muy grave para que alguien te llame en mitad de una jornada laboral y me dijo que mi hermana se había suicidado. A partir de ahí el mundo se rompe en dos para mi familia. Es así. A las 6:30 de la tarde, que dices que durante mucho tiempo no dejas de llorar a las 6:30 de la tarde. O sea, lloraba todos los días a las 6:30 de la tarde, estuviera donde estuviera. Lo que me llamaba la atención es que era algo que yo no podía controlar y no era un llanto, no era un llanto desconsolado, era un llanto. Pero podía estar trabajando, me pillaba muchas veces trabajando, pero si era sábado y estaba haciendo la compra, lloraba haciendo la compra. Y pensé que iba a llorar todos los días de mi vida. Dije, ya todos los días de mi vida a las 6:30 voy a llorar. Y luego no fue así, dejé de llorar. De hecho, la reina Leticia te dijo que ibas a dejar de llorar, que te compartió contigo su propia experiencia, ¿no? No compartió conmigo su propia experiencia, no. Ella me dijo esa frase cuando yo le conté lo que me había pasado a mí. Y ella me dijo esa frase que para mí fue muy consoladora. De hecho, le estoy muy agradecida porque me dijera, un día dejarás de llorar a las 6:30 de la tarde porque una familia que está unida también se recupera de esto y vuelve a ser feliz. Eso es lo que ella me dijo. Volverás a ser feliz, dice textualmente Sí. en el libro. Y somos felices, ¿Cómo puede pasar esto en una familia tan feliz? Tal cual. Era una de las cosas y era una de las cosas que a ti te preocupaba más, claro. Explicarle por fuera eso, ¿no? Es una de las cosas que más me impresionaron. Primero, los recuerdos que yo tengo del tanatorio son muy pocos. He tenido que reconstruirlos y hacer un esfuerzo cuando me decidí a escribir, pero ese lo tenía clarísimo. Es cuando llega alguien que fue la primera persona que llegó al tanatorio, que no nos conocía mucho, me conocía a mí mucho, pero por ejemplo no conocía a mi familia. Que a mi familia la conocen todos los colegas, porque nosotros somos una familia, 3 hermanas, amigas íntimas, y todos los amigos han pasado siempre por casa. Pero ella era de otro entorno, de Valladolid, y entonces ella no conocía a mi familia. Yo le había hablado muchísimo de la familia y decía, ¿cómo va a creer que somos una familia feliz si nos ha pasado esto? Entonces mi obsesión en ese momento era, espérate, que verás lo que a mi hermana le quería la gente, que es que a mi hermana la quería muchísima gente, que ella no se ha suicidado porque no la quisiera la gente. Entonces es muy llamativo cómo eso me impactó tanto, porque al final es una pregunta que yo me estaba haciendo, no se la estaba haciendo ella, me la estaba haciendo yo a mí misma. ¿Cómo nos ha pasado esto si nos queríamos tanto? Claro, y si ella era tan feliz, es decir, porque tú cuentas que era una persona vitalista, tu hermana Alicia. Era súper vital, era luminosa, era amiga de sus amigos, mi hermana Alicia era un imán para todo su entorno. Entonces, es verdad que ella tenía una sensibilidad especial, una sensibilidad que nosotras, las amigas, los colegas, los amigos, siempre estábamos diciendo, pero Ali, no te tomes las cosas así. ¿Por qué te lo tomas así? No te lo puedes tomar todo tan a la tremenda, porque cuando había algo que a ella le descompensaba, a ella le afectaba muchísimo. Claro, nosotros hasta que no leemos el libro de Ali, no sabemos hasta qué punto. Lo que nos encontramos con el libro de mi hermana era una persona que era luminosa y que luego luchaba cada día contra algo que estaba dentro de su mente y que ella no podía controlar, con una tristeza profunda. Una de las cosas que más nos impresionaron era saber que esto venía gestándose, esta tristeza venía gestándose desde muy atrás. No es una circunstancia, no es un impulso lo que hace que mi hermana se quite la vida, no, es algo que ella tiene en su mente. Ella habla de una neurona descontrolada, habla de estar sin diagnosticar, habla de noches que está toda la noche llorando. Eso no es tomarse la vida de una a la tremenda, eso es tener algo en tu interior que no te deja salir adelante. Vamos a explicar un poco, porque el libro, Recuérdame bailando, en realidad son 2 libros. Es decir, tu reflexión y tu historia sobre la muerte de tu hermana y un libro que encontráis
tu hermano, un libro editado ya y corregido y todo, que encontráis tu hermana Eva y tú en una caja blanca debajo de la cama de Alicia, ¿no? Sí. Y ese Sí, libro es un libro con sus pensamientos, ¿no? Sí, sí. Que se llama Frente al espejo. Que se llama Frente al espejo, sí. Yo cuando decidí escribir, Sí. estaba muy obsesionada por situarme como autora, no como hermana. Entonces, como autora, cuento la historia de una familia que tiene la pérdida de la hermana por suicidio. Entonces hay una parte de duelo, que es desde que me entero de la muerte de mi hermana, que hablábamos antes, hasta que encontramos ese libro. Entonces vivimos la parte del duelo, de cómo tiene que ver el rito, el tanatorio, el volver a incorporarte a la vida cotidiana, esto que tenemos que hacer todos cuando perdemos a un ser querido. Claro, pero encontrar el libro de mi hermana me parecía fundamental para entender qué pasaba por su mente, porque nosotros no sabíamos que ella lo estaba escribiendo, pero sin embargo ahí encontramos un montón de pistas que si nosotros las hubiéramos conocido, probablemente podríamos haberlo prevenido. Nos faltó información. Claro, tú, de hecho, dices, al final, la dedicatoria, ¿no?, del libro, dices, o sea, a quien detecte algo de esto, que se meta a saco, o sea, en su entorno, que se meta a saco y que pregunte. Que lo cuente. Que lo cuente y segundo, que busque ayuda. Que busque ayuda. Mira, una de las cosas que me han hecho a mí, a mi familia y a mí, animarme a publicar con mi nombre, porque yo nunca planteé publicar este libro con mi nombre, nunca, siempre lo planteé con un seudónimo, y por eso escribí con bastante libertad, pensando que iba a publicar con un seudónimo. Yo no quería someterme a ninguna exposición pública ni someter a mi familia, pero pensé que si no lo firmaba, que es una decisión que tomé hace poquísimo, estaba participando del silencio que ha acompañado al suicidio, y el silencio es falta de información, es aportar información para familias o personas que están sufriendo como sufría mi hermana. Entonces, el libro de mi hermana da pistas de lo que ella estaba viviendo. Sí, de esa oscuridad. De esa oscuridad. De esa negrura que es curioso, porque tú piensas, dices, creemos que conocemos a las personas más cercanas y no. Hay pistas. Hay pistas. Yo creo que ella era consciente de que tenía una patología vinculada a la salud mental. Lo que pasa es que esa patología no tiene nombre, pero a nadie se le escapa esto que te cuento y que ella narra en el libro: una neurona descontrolada, un patito raro en medio de patitos blancos, una incapacidad para gestionar lo que le pasa, impulsos que ella no puede controlar. Es muy llamativo porque ella no culpa a nadie de su alrededor, absolutamente a nadie. Ella solo intenta entenderse a sí misma. Ella se pregunta, ¿qué me pasa? Algo me está pasando. Algo me está pasando que acompaña esta tristeza, y no es una tristeza por una circunstancia. El mundo no cambia. El mundo no puede cambiar para nosotros, no hay un mundo para cada uno de los seres humanos que existimos. Tenemos que tener herramientas para manejarlo. Y a mi hermana le faltaron herramientas y creo que le faltó información. De hecho, hablas en el libro de un intento de suicidio que ella tiene con 13 años. Incluso el médico os dice que no va ni al psicólogo, no recomienda ni ir al psicólogo. O sea, piensa que eso ocurrió hace 30 años. Hace 30 años nadie hablaba de salud mental, nadie. No estaba ni ese concepto acuñado. Salud mental es un término nuevo. Entonces, lo que nos dijeron es que había sido una llamada de atención, que no le diéramos demasiada importancia, pero quiero decir, en ese contexto es lo que se decía. Yo también valoro muchísimo el trabajo que hacen los terapeutas, los psicólogos, los médicos. En ese momento es lo que se decía, no había información y nosotros dijimos, vale, pues entonces no vamos a recordárselo, porque nos han dicho que no digamos nada, pero estamos hablando hace 30 años, sí. Quiero dejarlo eso claro. Y en ese momento mi hermana no tenía ninguna circunstancia que pudiera llevarla a querer o a encontrar una escapada. Sí, es una que discusión no, con una amiga, ¿no? O sea, no tenía, o sea, trabajo, no había problemas con los chicos, no había nada. Sí. Pero es una pista muy importante. Hoy sabemos, y antes no lo sabíamos, que un intento de suicidio multiplica exponencialmente las posibilidades de que acabes consumándolo. Nosotros no lo sabíamos. Ya. Ojalá lo hubiéramos sabido. Pero no te culpabilizas. Hay una parte en la que cuando esto pasa, sí. A ver, para nosotros fue muy importante encontrar las cartas de mi hermana, para nosotros fue importantísimo encontrar el texto de mi hermana, donde habla de todo lo que nos quiere,
donde ella no culpa a nadie, eso fue muy importante. Sí. Pero es verdad que para familias que no lo han tenido, el abismo que se abre es brutal. Es la incertidumbre, es el y si, es el por qué no estuve allí. Yo me preguntaba, ¿por qué no fui a buscarla esa mañana? Como he ido 1000 mañanas a buscarla. Pero Bueno, y eso que tú le echabas mucho la bronca a tu hermana. Yo Lo todo el cuentas en rato. libro, dice, Sí, y sí, ella sí, dice, sí. mi hermana no es mi amiga. no, o sea, yo estaba todo el rato preocupada por ella. Sí, 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 era la echa broncas. Pero estábamos mucho juntas. Claro. Estábamos mucho juntas, ¿no? Y de por qué esa mañana no fui a buscarla, Ali, vamos, acompáñame a no sé qué, como había ido 1000 veces. Sí. Entonces son preguntas que te haces, pero hay una cosa muy conmovedora del libro de mi hermana, que ella no culpa a nadie de su entorno, al contrario, la palabra que más utiliza ella es gracias. Y la palabra o lo que más acompaña su relato es ¿qué me pasa? ¿Por qué me lo tomo así? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué no puedo controlar esta neurona que está descontrolada? Claro, una de las pistas es cuando ella os dice a Eva y a ti, yo ya sé que no voy a estar con nadie. Sí, sí, me dijo a mí. Te lo dijo a ti. Y yo dije, pues chica, espérate, tienes 30 años, ¿no? No tengas prisa. Lo que me he preguntado después, porque una cosa que pasa cuando ocurre algo como esto es que todo el rato estás reconstruyendo cada paso, cada conversación, cuando hicimos esto, cosas a las que no di importancia, de repente igual le tenía que haber dado importancia. Entonces yo pensaba, ¿y sí me estaba diciendo algo? Habla de que se despierta y hay un silencio total y pone la música y se ponen las pilas. Increíble. El poder terapéutico, o sea, necesitaba... Yo creo que mi hermana se aferraba a cualquier atisbo de felicidad. De hecho, hay un mito, un falso mito que acompaña al suicidio que la Sociedad Española de Psiquiatría y que todos los expertos coinciden en desmontar, y es que quien se suicida no quiere morir, quiere vivir, pero no encuentra las herramientas para hacerlo, pero quiere vivir. Entonces mi hermana, poner música, cualquier cosa que le activara, y de hecho tiene una parte muy triste, que un día no suena música. Y dice, el día que no suena música, empiezo a pensar que algo me pasa. Dice, la única, lo dices tú, sin pensarlo, la única razón más poderosa que la vida es no querer vivir. Es no poder enfrentarte No a es ella. poder enfrentarte a la vida. Sí, la única razón más poderosa que la vida es no poder enfrentarte a ella. Sí, eso es lo que yo creo que a mi hermana le pasa. Que por más que ella busca, por más que hace terapia, yoga, meditación, me voy a la montaña porque creo que voy a ser más feliz, en realidad es una huida de sí misma. El libro es una búsqueda de sí misma, no es una búsqueda de la felicidad, sino es una búsqueda de sí misma. Entonces creo que si a nosotros nos hubiera dicho, probablemente el paso inmediato hubiera sido llevarla al médico, y el médico la hubiera recomendado ir a un psiquiatra. Ya. Bueno, estuvo yendo a O'Donnell, ¿no? Estuvo yendo a terapia psicológica. Psicológica. Sí, y durante, yo creo que ese tiempo, ella se siente mitigada, porque hay una parte en la que ella dice, ojalá tuviera un diablillo que me dijera todo el tiempo lo que tengo que hacer. Pero luego lo dejó. Luego lo dejó, estuvo un tiempo largo, pero luego lo dejó. También piensa en una persona de 30 años Sí. que va, pero me da mucha ternura porque ella hasta el final intenta seguir las pautas de la terapia. Como en terapia me dijeron esto, ahora la voy a poner a prueba. Pero es que hay cosas que son más fuertes, que están en tu mente. Ya. Sí, una de las cosas que dices tú es el equívoco, un poco lo has mencionado ahora, el equívoco. Yo pensaba que cuando alguien se quitaba la vida era porque había tenido una ruina económica, una infidelidad. Sí. Buscando una razón muy poderosa para Exacto. quitarse la vida. Sí, y entonces lo que muestra el libro de mi hermana es que es algo que se va gestando muy poco a poco y desde muy atrás. De modo que hay 4.000 personas que se suicidan al año, son muchas. Cada persona es un mundo, cada familia es un mundo. Pero es probable que se encuentren muchos paralelismos, en muchos casos con mi hermana, que no es un impulso, no es un porqué, no hay una causa, no hay una circunstancia determinada. Hay algo que se va gestando en su cabeza desde muy atrás. Es algo que hoy entendemos como una enfermedad mental, que hacen tanto daño como las enfermedades físicas, pero son muy difíciles de diagnosticar. Probablemente ni mi hermana era capaz de asumir que igual tenía una patología.
como no tiene el diagnóstico no lo sabremos, pero todo apunta a que había algo parecido a eso. Ya. Es llamativo, tu hermana pone al principio del libro, de frente al espejo, una cita de San Agustín. Sí, La medida del amor es amar sin medida. es amar sin medida. Es que ella, todo el mundo coincide en que era alguien que daba muchísimo amor y lo recibía, sí. Hay muchísimos textos que escribe ella de agradecimiento a los amigos, a las personas con las que ha tenido una relación, a las amigas, a la familia. Ella, eso, la palabra que más acompaña a mi hermana es gracias. Es gracias por ayudarme a salir adelante, ¿no? A los amigos les dice, recordadme Bailando. con una sonrisa Sí. en la boca, ¿no? Es que era como... O sin dejar de sonreír, ¿no? Sí, sí, era mi hermana, es como si estuviéramos en un garito, mi hermana desprendía luz, era como si un foco la estuviera enfocando a ella. Y luego es muy difícil para nosotros, y no lo hubiéramos entendido nunca si ella no deja su testimonio, creer que estaba en un camino muy oscuro. Bien. En su soledad, ella deriva todos sus miedos y todos sus demonios en la escritura. También es verdad que no escribe todos los días de su vida, que hay periodos en los que no escribe. Sí. Ella dice, cuando no escribo, estoy bien, estoy feliz. Tu hermana Eva y tus padres lo han leído, entiendo. Sí, claro. sí, sí, para mí fue fundamental. Claro. De hecho, esto que te digo de pensar que nunca lo iba a firmar, tenía que ver con proteger nuestra intimidad. Yo llevo muchos años en comunicación y nadie sabe nada de mi vida, nada. Y esto es un nivel de exposición muy importante. Pero decidimos que por encima de nuestro pudor estaba a pensar que igual visibilizar esto ayuda a encontrar herramientas y ayuda a que tengamos información. A nosotros nos falta información y a mi hermana también. Bueno, pues muchísimas gracias, Mara, Gracias, por Mara. la entrevista.